Mis queridos hermanos, este ha sido una reunión de sacerdocio memorable. Escriban lo que escucharon esta noche. Les va a ayudar a ustedes a honrar el sacerdocio de una mejor forma. Les recordamos que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro aprecio al Coro de Poseedores del Sacerdocio de la Universidad Brigham Young, Idaho, por la hermosa música que nos han brindado, y además agradecemos a las autoridades generales que nos han dirigido la palabra esta noche. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Luego de mis palabras, el coro concluirá esta sesión con el himno "A donde me mandes iré". Entonces el elder Shirley D. Christensen de los 70 ofrecerá la última oración. Mis queridos hermanos del sacerdocio reunidos aquí y en lugares alrededor del mundo, me siento humilde por la responsabilidad de dirigirles la palabra. Apruebo los mensajes que ya se han dado y le expreso a cada uno de ustedes mi sincero amor, así como mi agradecimiento por su fe y su devoción. Hermanos, nuestras responsabilidades como poseedores del sacerdocio son sumamente importantes, tal como se explica en Doctrina y Convenios. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. Y además, el poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. ¡Qué cargo el que tenemos! En 1958, el elder Harold B. Lee, quien después fuera el 11º presidente de la Iglesia, describió el sacerdocio como las tropas del Señor contra las fuerzas del mal. Fin de la cita. El presidente John Taylor declaró que el poder que se manifiesta por medio del sacerdocio es sencillamente el poder de Dios. Esas emotivas declaraciones de profetas de Dios nos ayudan a comprender que todo hombre y joven que posea el sacerdocio de Dios debe ser digno de ese gran privilegio y responsabilidad. Cada uno debe esforzarse por aprender su deber y por llevarlo a cabo lo mejor posible. Cuando lo hacemos, proporcionamos los medios por los cuales el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo pueden llevar a cabo su obra en la tierra. Nosotros somos sus representantes aquí. En el mundo de hoy, enfrentamos dificultades y desafíos, algunos de ellos realmente sobrecogedores. Sin embargo, con Dios de nuestro lado, no podemos fracasar. Si somos dignos poseedores del sacerdocio, saldremos victoriosos. A ustedes, los poseedores del sacerdocio arónico, quiero decirles que espero sinceramente que estén conscientes de la importancia de su ordenación en el sacerdocio. Ustedes tienen un papel vital en la vida de cada miembro de su barrio por participar en la administración y la repartición de la Santa Cena cada domingo. Tuve el privilegio de servir como secretario de mi quórum de diáconos. Recuerdo las muchas asignaciones que tuvimos la oportunidad de realizar como miembros del quórum. Los que recuerdo ahora son repartir la Santa Cena, recolectar las ofrendas de ayuno mensuales y velar unos por otros. Pero la que más miedo me dio ocurrió en la sesión de liderazgo de nuestra conferencia de barrio. El miembro de la presidencia de estaca que presidía pidió que hablara uno de los oficiales de barrio y luego, y sin ningún aviso, dijo: "Y ahora pediremos a uno de los oficiales jóvenes
a Thomas S. Monson, secretario del Quórum de Diáconos, que nos dé un informe de su servicio y que dé su testimonio. No recuerdo nada de lo que dije, pero jamás olvidé la experiencia ni la lección que aprendí. Fue el apóstol Pedro quien dijo: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Hace tiempo, en otra época, el Señor prometió lo siguiente a los poseedores del sacerdocio: «Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros». Este no es el momento de temer, hermanos, sino de tener fe. Es el momento de que cada uno de nosotros, los poseedores del sacerdocio, seamos lo mejor que podamos ser. Aunque nuestra jornada por la vida mortal a veces nos pondrá en peligro, esta noche quiero darles 3 sugerencias que, si las observan y las siguen, nos protegerán. Y son: estudien con diligencia, oren con fervor y vivan con rectitud. Estas sugerencias no son nuevas. Se han enseñado y repetido una y otra vez. Sin embargo, si las incorporamos en nuestra vida, tendremos la fuerza necesaria para vencer al adversario. Si las ignoramos, abriremos la puerta para que Satanás tenga influencia y poder sobre nosotros. Primero, estudien con diligencia. Todo poseedor del sacerdocio debe participar en el estudio diario de las Escrituras. El estudio intensivo no es tan eficaz como la lectura y aplicación diaria de las Escrituras en nuestra vida. Familiarícense con las lecciones que se enseñan en las Escrituras. Aprendan las circunstancias y el entorno de las parábolas del Maestro y las admoniciones de los profetas. Estúdienlas como si les hablaran a ustedes, porque así es la verdad. El profeta Lehi y su hijo Nefi recibieron separadamente una visión de la importancia de obtener la palabra de Dios y aferrarse a ella. Respecto a la barra de hierro que vio, Nefi dijo lo siguiente a sus incrédulos hermanos Lamán y Lemuel: «Y les dije que la barra era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, y a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Les prometo, ya sea que posean el sacerdocio de Aarón o de Melquisedec, que si estudian las Escrituras con diligencia, aumentará su poder para evitar la tentación y para recibir la guía del Espíritu Santo en todo lo que hagan, y todo será aumentado. Segundo, oren con fervor. Con Dios todo es posible. Hombres del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Melquisedec, recuerden la oración que el profeta José ofreció en aquella arboleda sagrada. Miren a su alrededor y vean el resultado de aquella oración contestada. Adán oró y Jesús oró. Y conocemos el resultado de esas oraciones. El que está al tanto de la caída de un pajarillo, escucha los ruegos de nuestro corazón. Recuerden la promesa:
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A los que están al alcance de mi voz y que están pasando desafíos y dificultades grandes y pequeños, la oración brinda fortaleza espiritual. Es el pasaporte a la paz. La oración es el medio por el cual nos acercamos a nuestro Padre Celestial, que nos ama. Hablen con Él en oración y después escuchen para recibir la respuesta. A través de la oración ocurren milagros. La hermana Daisy Ogando vive en la ciudad de Nueva York, donde hay más de 8 millones de habitantes. Hace unos años, ella recibió a los misioneros y ellos le enseñaron el Evangelio, pero con el tiempo perdió el contacto con ellos. El tiempo pasó. Luego, en 2007, despertaron en su corazón los principios del Evangelio que le habían enseñado los misioneros. Un día, cuando se subía a un taxi, Daisy vio a unos misioneros a la distancia, pero no logró hacer contacto con ellos antes de que desaparecieran de su vista. Oró fervientemente a nuestro Padre Celestial y le prometió que si de alguna manera guiaba a los misioneros a su hogar de nuevo, ella les abriría la puerta. Regresó a casa ese día con fe en su corazón de que Dios escucharía y contestaría su oración. Mientras tanto, un día 2 misioneros jóvenes que habían trabajado y orado sinceramente para encontrar personas para enseñar, examinaban los registros de los misioneros que habían servido en esa área. Y al hacerlo, encontraron el nombre de Daisy Ogando. Cuando se acercaron al apartamento esa misma tarde, donde ella ofreció esa oración sencilla y ferviente, ella les abrió la puerta y dijo esas palabras que son como música para todo misionero. Pasen, élderes, los estaba esperando. Fueron contestadas 2 oraciones fervientes, se restableció el contacto, se dieron las lecciones misionales y se dispuso lo necesario para el bautismo de Daisy y su hijo Eddie. Recuerden orar con fervor. Mi sugerencia final, hermanos, es vivan con rectitud. El gran profeta Isaías del Antiguo Testamento dio este mandato conmovedor a los poseedores del sacerdocio: no toquéis cosa inmunda, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Eso es lo más recto que se puede dar. Los poseedores del sacerdocio quizás no sean elocuentes, ni tengan títulos avanzados en campos de estudio difíciles. Es muy posible que sean hombres de recursos limitados, pero Dios no hace acepción de personas y sostendrá a sus siervos en rectitud si ellos evitan las iniquidades de la época y viven vidas de virtud y pureza. Les daré un ejemplo. A unos 1,450 kilómetros al norte de Salt Lake City está la ciudad de Calgary, Alberta, Canadá, sede de la famosa Estampida de Calgary, uno de los eventos anuales más grandes de Canadá y el rodeo al aire libre más grande del mundo. En ese evento de 10 días hay competencias de rodeo, exhibiciones, competencias agrícolas y carreras de carretas. El desfile de la estampida, que ocurre el primer día, es una de las tradiciones más viejas y más largas del festival, recorriendo una ruta de 5 kilómetros en el centro de Calgary, y hay hasta 350,000 espectadores, muchos de ellos vestidos de vaqueros.
Hace varios años, una banda de una secundaria muy grande de Utah hizo la audición y se ganó la oportunidad de marchar en el desfile de la estampida de Calgary. Por meses recabaron fondos, practicaron en las calles e hicieron otros preparativos para que la banda viajara a Calgary para participar en el desfile, en el cual se seleccionaría a una banda para recibir el honor de quedar en primer lugar. Finalmente llegó el día de partir, y los estudiantes y líderes ansiosos abordaron los autobuses y arrancaron hacia el norte para el largo viaje a Calgary. En el camino, la caravana se detuvo en Cardston, Alberta, Canadá, donde el grupo pasó la noche. Las hermanas de la Sociedad de Socorro del lugar prepararon almuerzos para los miembros de la banda para que comieran antes de partir. Brad, un miembro de la banda que era presbítero, no tenía hambre y decidió guardar su almuerzo para más tarde. A Brad le gustaba sentarse bien atrás en el autobús y cuando tomó su asiento para prepararse para el resto del viaje a Calgary, colocó su almuerzo en una repisa detrás de la última fila de asientos. Ahí se quedó el almuerzo, junto a la ventana, al calor del sol del mes de julio. Lamentablemente, en ese almuerzo había un sándwich de huevo. Para los que no saben por qué eso tiene importancia, debo decirles que el huevo tiene que estar refrigerado, porque si no, y si está bajo un calor muy fuerte, como el que producía el sol a través de la ventana del autobús en un día soleado, se convierte en una incubadora muy eficiente de varias cepas de bacteria que pueden dar como resultado lo que comúnmente conocemos como intoxicación alimentaria. Antes de llegar a Calgary, a Brad le dio hambre. Recordó el almuerzo que había guardado y se comió el sándwich de huevo. Cuando los autobuses llegaron a Calgary y dieron la vuelta por la ciudad, todos los miembros de la banda estaban emocionados, todos menos Brad. Lamentablemente, lo que sí sentía eran severos dolores estomacales y otras molestias relacionadas con la intoxicación. Ustedes saben cuáles son. Al llegar a destino, los miembros de la banda bajaron del autobús, pero Brad no. Aunque sabía que sus compañeros contaban con que él tocara el tambor en el desfile a la mañana siguiente, Brad estaba encogido de dolor y demasiado enfermo para bajar del autobús. Providencialmente, Steve y Mike, dos amigos de Brad, que hacía poco se habían graduado de la secundaria y también habían sido ordenados recientemente al oficio de elder en el sacerdocio de Melquisedec, vieron que faltaba Brad y decidieron buscarlo. Lo encontraron en la parte de atrás del autobús y se enteraron del problema. Steve y Mike se sentían inútiles. Finalmente se les ocurrió que eran élderes y tenían el poder del sacerdocio de Melquisedec para bendecir a los enfermos. A pesar de que nunca habían dado una bendición del sacerdocio, esos dos élderes nuevos tenían fe en el poder que poseían. Pusieron las manos sobre la cabeza de Brad e invocando la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y en el nombre de Jesucristo, pronunciaron palabras sencillas para bendecir a Brad y sanarlo. A partir de ese momento, desaparecieron los síntomas de Brad. A la mañana siguiente tomó su lugar con el resto de la banda y felizmente desfiló por las calles de Calgary. La banda recibió el honor del primer lugar y el codiciado primer premio. Pero lo más importante fue que dos poseedores del sacerdocio dignos, jóvenes y sin experiencia, habían respondido al llamado de servir al Señor, al servir a su semejante.
Cuando fue necesario que ejercieran el sacerdocio a favor de quien desesperadamente necesitaba su ayuda, pudieron hacerlo, porque habían vivido con rectitud. Hermanos, ¿estamos preparados para nuestro viaje por la vida? Piensen en la pregunta. A veces el sendero puede ser difícil. Tracen su curso, tomen precauciones y decídanse a estudiar con diligencia, a orar con fervor y a vivir con rectitud. No desesperemos nunca, porque esta obra en la cual nos hallamos empeñados es del Señor. Se ha dicho que el Señor fortalece la espalda para que soporte el peso que se coloque sobre ella. La fortaleza que buscamos con sinceridad para afrontar los desafíos de un mundo complejo y cambiante puede ser nuestra cuando con fortaleza y valor resuelto digamos con Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Testifico de esa verdad divina y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.